El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Éxodo capítulo número 23, versículo número 15 al 19. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego tu dirección. Pedimos, Padre, que a través de tu bendita palabra seas enseñándonos que tú eres primero sobre todas las cosas. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Si leemos en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que el pueblo de Israel, a través de la ley, presentaba delante de Dios todo lo que era primero para Dios. Los primeros frutos de su tierra, el primer animalito que nacía, que abría matriz, en fin, todo lo que ellos recibían o daba fruto su tierra, lo primero lo traían siempre a Dios. Dios es primero. Quiero hablar de este tema. Primero es Dios. Dice en el libro de Génesis capítulo número 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me gusta más como dice la Escritura, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Parece igual, pero no es exactamente igual. Primero es Dios en todos los sentidos, en todas las formas. Entonces vamos a meditar un poquito en ese sentido. En primer lugar, Dios es el primero en nuestro despertar. Cada mañana al despertar, lo primero que debemos hacer es apartar tiempo para el Señor. El Señor Jesucristo nos deja ver la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, versículo 35, que el Señor se paraba muy de mañana. De hecho, dice la Escritura, siendo aún muy oscuro. Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Primero es Dios. Al despertar, lo primero que debemos de buscar es a nuestro Padre Celestial. Ejemplo tenemos en nuestro amado Señor Jesucristo. También la palabra. Igualmente, la Escritura nos lleva en el Salmo capítulo número 1, versículo del 1 al 3. ¿Verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. En la palabra del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y viene una serie de bendiciones por hacerlo. Entonces lo primero es orar, buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y lo primero que también debe ser es su palabra. Antes de leer el diario, antes de escuchar cualquier noticia o cualquier otra cosa, lo primero que debe ser en nuestra mente, y también lo último del día, debe ser Dios y su palabra. Por eso dice la Escritura, meditando en ella de día y de noche. Entonces, en primer lugar es Dios en nuestro despertar. El primer lugar es Dios
en nuestra economía. Igualmente, el primer fruto de nuestra economía, lo primero que recibamos de cada semana, quincena, o como lo recibamos, o si trabajamos la tierra, los primeros frutos de la tierra, si trabajamos ganado, igualmente. En primer lugar, le damos al Señor. Ahora, no se trata de darle lo primero cada día o cada que recibamos un ingreso, sino puede ser el primer ingreso, la primera semana, la primera quincena o el primer mes, tu primer pago. Es lo primero que le entregamos al Señor. Ahora, Éxodo 23, como ya lo leímos, nos enseña que el pueblo traía el primer fruto de la tierra. Ahora, cuando recibimos nuestro ingreso, todos nosotros tenemos, la mayoría, pienso yo, que tenemos una manera de hacer un presupuesto, ¿verdad? Acomodando nuestra economía. Apartamos lo de la renta, apartamos lo de la comida, apartamos los gastos de los niños, el transporte, la alimentación. Pero ¿qué debiera de ser lo primero que debiéramos apartar? Y vamos a leer en Proverbios capítulo número 3, versículo 9 y 10. Proverbios capítulo número 3, versículo 9 y 10. Dice la Escritura así: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, cuando usted recibe un ingreso, lo primero que debemos apartar es nuestro diezmo para el Señor, nuestras ofrendas para Dios. Mire, hay algo que yo he aprendido que normalmente no hacemos. La ofrenda la damos espontáneamente. Cuando es el momento de repartir, de dar las ofrendas a Dios, buscamos en nuestra cartera o en la bolsa o en el monedero lo que pensamos que sería bueno darle al Señor. A veces pensamos darle 20 pesos o 50 pesos o lo que nosotros dispongamos. Pero yo quiero decirle algo que me ha ayudado a mí mucho. Yo trato, con la ayuda del Señor, de apartar lo que voy a dar en la reunión. Yo dispongo en mi corazón la cantidad desde antes, no espontáneamente, porque yo sé lo que he dispuesto en mi corazón dar para el Señor, y ese día lo entrego. ¿Les puedo explicar? Desde luego es conforme a la forma o la cantidad que Dios me ha bendecido, es como lo puedo hacer. ¿En qué otro aspecto? Punto 3. ¿En qué otro aspecto Dios es primero? Dios es primero antes de tomar cualquier decisión. Consultemos a Dios para que Él nos guíe en lo que debemos hacer. Proverbios capítulo número 3, pero versículos 5 al 7 nos enseña también la Escritura que no debemos confiar en nuestra propia prudencia. Vamos a leerlo. Proverbios capítulo número 3, versículos 5, 6 y 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice la Escritura: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Enseñará tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas. Amados, les decía a mis hermanos cuando estuve compartiendo algo de esto, que las personas más peligrosas que conozco es que cuando tienen un problema o enfrentan alguna situación,
inmediatamente saben qué hacer. Cuando una persona inmediatamente sabe qué hacer, y por favor no me malentienda, no estoy diciendo que no haya opciones de lo que debemos hacer. Siempre hay muchas formas de inmediato tomar una decisión, pero aquí la sugerencia es: consulta primero a Dios. Recuerda que primero es Dios. Antes de tomar la decisión, antes de comprar una casa, antes de vender esa casa, antes de moverte de un pueblo a otro, antes de casarte con tal o cual persona, antes de tomar una decisión, consulta a Dios. No actúes por las circunstancias, no actuemos por nuestras emociones, no tomemos decisiones que después podemos arrepentir. Primero es Dios. Antes de tomar una decisión, no confíes en tu propia prudencia, dice la palabra, y también que encomiendas tu camino al Señor, porque el Señor va a enderezar tus veredas. Algunos queremos agarrar un atajo para tomar una decisión. Antes de tomar un atajo, consulta a Dios. Por último, primero es Dios en mis sueños, en mis planes, en mis propósitos, en mis metas. Es por demás decir que un sinnúmero de motivaciones nos dicen que tomemos decisiones de acuerdo a las metas, a lo que hemos decidido hacer, lo que pretendemos alcanzar, los sueños que tenemos de hacer algo. Amado, por favor, y no es la intención ofender a nadie, pero piense en esto: Dios no está para hacer nuestros sueños, ni Él nos va a bendecir para llevar a cabo nuestras metas o ayudar para cumplir nuestros propósitos. ¿Cómo podríamos decir? No entendemos. Sí, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Efesios 1, versículo 12 dice que fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Entonces, no estamos llamados a cumplir nuestras metas, nuestros sueños, nuestros propósitos, subrayo nuestros, sino el de Dios. Hemos sido llamados a hacer su voluntad. Cuando Él nos guía, cuando Él nos enseña lo que debemos alcanzar, es otra cosa. Hace poco platicaba con un pastor, amado, y me decía: pastor, Dios nos habló que moviéramos, que compráramos un lugar o rentáramos un lugar, y Él puso esto en manos de Dios, y Dios le abrió las puertas. Actualmente rentó un terreno bastante grande. Van a tener que poner como una especie de carpa, pero como él, antes de tomar una decisión, buscó al Señor, no buscó hacer su plan, no buscó alcanzar lo que él había decidido hacer. Amado, fuimos hechos y fuimos llamados para su gloria. Juan 6:38, hablando el Señor Jesucristo, Él nos recuerda claramente a qué es lo que Él vino a la tierra. Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad de aquel que lo envió. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Getsemaní entendemos cómo el Señor luchó con gran denuedo en la oración, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Amados, fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios. Primero es Dios en nuestro diario vivir, primero es Dios en nuestra economía, primero es Dios antes de tomar una decisión, primero es Dios en nuestros sueños y propósitos, y podremos continuar. Primero es Dios en nuestra familia. Antes de hacer cualquier otra cosa como familia, debemos orar como familia, tener un tiempo de meditar en la palabra como familia, enseñar a nuestros hijos
a depender de Dios como familia. El tiempo no llegó, pero dejó esto en su corazón. Dios es primero. No confíes en tu propia prudencia. No confíes en tu habilidad para hacer negocios. Confía en el Señor y ponle al Señor, hónralo a través de aquello que te ha dado. Padre, bendice esta palabra. Permite, mi Señor, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y aquellos mis hermanos que la han hoy recibido, quede no solamente en su mente, sino que quede como un sello para que tú ocupes el primer lugar en todos los aspectos de su vida, en el santo y bendito nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo y que tengan un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que me ha ayudado a mí mucho. Yo trato, con la ayuda del Señor, de apartar lo que voy a dar en la reunión. Yo dispongo en mi corazón la cantidad desde antes, no espontáneamente, porque yo sé lo que he dispuesto en mi corazón dar para el Señor, y ese día lo entrego. ¿Les puedo explicar? Desde luego es conforme a la forma o la cantidad que Dios me ha bendecido, es como lo puedo hacer. ¿En qué otro aspecto? Punto 3. ¿En qué otro aspecto Dios es primero? Dios es primero antes de tomar cualquier decisión. Consultemos a Dios para que nos guíe en lo que debemos hacer. Proverbios capítulo número 3, pero versículos 5 al 7 nos enseña también la Escritura que no debemos confiar en nuestra propia prudencia. Vamos a leerlo. Proverbios capítulo número 3, versículos 5, 6 y 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice la Escritura: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Enseñará tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas. Amados, les decía a mis hermanos cuando estuve compartiendo algo de esto, que las personas más peligrosas que conozco es que cuando tienen un problema o enfrentan alguna situación, inmediatamente saben qué hacer. Cuando una persona inmediatamente sabe qué hacer, y por favor no me malentienda, no estoy diciendo que no haya opciones de lo que debemos hacer. Siempre hay muchas formas de inmediato tomar una decisión, pero aquí la sugerencia es: consulta primero a Dios. Recuerda que primero es Dios, antes de tomar la decisión, antes de comprar una casa, antes de vender esa casa, antes de moverte de un pueblo a otro, antes de casarte con tal o cual persona, antes de tomar una decisión, consulta a Dios. No actúes por las circunstancias, no actuemos por nuestras emociones, no tomemos decisiones que después podemos arrepentir. Primero es Dios. Antes de tomar una decisión, no confíes en tu propia prudencia, dice la palabra, y también que encomiendas tu camino al Señor, porque el Señor va a enderezar tus veredas. Algunos queremos agarrar un atajo para tomar una decisión. Antes de tomar un atajo, consulta a Dios.
Por último, primero es Dios en mis sueños, en mis planes, en mis propósitos, en mis metas. Es por demás decir que un sinnúmero de motivaciones nos dicen que tomemos decisiones de acuerdo a las metas, a lo que hemos decidido hacer, lo que pretendemos alcanzar, los sueños que tenemos de hacer algo. Amado, por favor, y no es la intención ofender a nadie, pero piense en esto: Dios no está para hacer nuestros sueños, ni Él nos va a bendecir para llevar a cabo nuestras metas o ayudar para cumplir nuestros propósitos. ¿Cómo podríamos decir? No entendemos. Sí, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Efesios 1, versículo 12 dice que fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Entonces, no estamos llamados a cumplir nuestras metas, nuestros sueños, nuestros propósitos, subrayo nuestros, sino el de Dios. Hemos sido llamados a hacer su voluntad. Cuando Él nos guía, cuando Él nos enseña lo que debemos alcanzar, es otra cosa. Hace poco platicaba con un pastor, amado, y me decía: pastor, Dios nos habló que moviéramos, que compráramos un lugar o rentáramos un lugar, y Él puso esto en manos de Dios, y Dios le abrió las puertas. Actualmente rentó un terreno bastante grande. Van a tener que poner como una especie de carpa, pero como Él, antes de tomar una decisión, buscó al Señor, no buscó hacer su plan, no buscó alcanzar lo que Él había decidido hacer. Amado, fuimos hechos y fuimos llamados para su gloria. Juan 6:38, hablando el Señor Jesucristo, Él nos recuerda claramente a qué es lo que Él vino a la tierra. Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad de aquel que lo envió. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Getsemaní entendemos cómo el Señor luchó con gran denuedo en la oración, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Amados, fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios. Primero es Dios en nuestro diario vivir, primero es Dios en nuestra economía, primero es Dios antes de tomar una decisión, primero es Dios en nuestros sueños y propósitos, y podremos continuar. Primero es Dios en nuestra familia. Antes de hacer cualquier otra cosa como familia, debemos orar como familia, tener un tiempo de meditar en la palabra como familia, enseñar a nuestros hijos a depender de Dios como familia. El tiempo no llegó, pero dejó esto en su corazón. Dios es primero. No confíes en tu propia prudencia. No confíes en tu habilidad para hacer negocios. Confía en el Señor y ponle al Señor, hónralo a través de aquello que te ha dado. Padre, bendice esta palabra. Permite, mi Señor, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y aquellos mis hermanos que la han hoy recibido, quede no solamente en su mente, sino que quede como un sello para que tú ocupes el primer lugar en todos los aspectos de su vida, en el santo y bendito nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo y que tengan un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
por favor, y no es la intención ofender a nadie, pero piense en esto: Dios no está para hacer nuestros sueños, ni Él nos va a bendecir para llevar a cabo nuestras metas o ayudar para cumplir nuestros propósitos. ¿Cómo podríamos decir? No entendemos. Sí, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Efesios 1, versículo 12 dice que fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Entonces, no estamos llamados a cumplir nuestras metas, nuestros sueños, nuestros propósitos, subrayo nuestros, sino el de Dios. Hemos sido llamados a hacer su voluntad. Cuando Él nos guía, cuando Él nos enseña lo que debemos alcanzar, es otra cosa. Hace poco platicaba con un pastor amado y me decía: pastor, Dios nos habló que moviéramos, que compráramos un lugar o rentáramos un lugar, y Él puso esto en manos de Dios y Dios le abrió las puertas. Actualmente rentó un terreno bastante grande. Van a tener que poner como una especie de carpa, pero como Él, antes de tomar una decisión, buscó al Señor, no buscó hacer su plan, no buscó alcanzar lo que Él había decidido hacer. Amado, fuimos hechos y fuimos llamados para su gloria. Juan 6:38, hablando el Señor Jesucristo, Él nos recuerda claramente a qué es lo que Él vino a la tierra. Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad de aquel que lo envió. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Getsemaní entendemos cómo el Señor luchó con gran denuedo en la oración, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Amados, fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios. Primero es Dios en nuestro diario vivir, primero es Dios en nuestra economía, primero es Dios antes de tomar una decisión, primero es Dios en nuestros sueños y propósitos, y podremos continuar. Primero es Dios en nuestra familia. Antes de hacer cualquier otra cosa como familia, debemos orar como familia, tener un tiempo de meditar en la palabra como familia, enseñar a nuestros hijos a depender de Dios como familia. El tiempo no llegó, pero dejó esto en su corazón. Dios es primero. No confíes en tu propia prudencia. No confíes en tu habilidad para hacer negocios. Confía en el Señor y ponle al Señor, hónralo a través de aquello que te ha dado. Padre, bendice esta palabra. Permite, mi Señor, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y aquellos mis hermanos que la han hoy recibido, quede no solamente en su mente, sino que quede como un sello para que tú ocupes el primer lugar en todos los aspectos de su vida, en el santo y bendito nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo y que tengan un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Getsemaní entendemos cómo el Señor luchó con gran denuedo en la oración, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Amados,
Fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios. Primero es Dios. Primero es Dios en nuestro diario vivir. Primero es Dios en nuestra economía. Primero es Dios antes de tomar una decisión. Primero es Dios en nuestros sueños y propósitos. Y podremos continuar. Primero es Dios en nuestra familia. Antes de hacer cualquier otra cosa como familia, debemos orar como familia, tener un tiempo de meditar en la palabra como familia, enseñar a nuestros hijos a depender de Dios como familia. El tiempo no llegó, pero dejó esto en su corazón. Dios es primero. No confíes en tu propia prudencia. No confíes en tu habilidad para hacer negocios. Confía en el Señor y ponle al Señor, hónralo a través de aquello que te ha dado. Padre, bendice esta palabra. Permite, mi Señor, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y aquellos mis hermanos que la han hoy recibido, quede no solamente en su mente, sino que quede como un sello para que tú ocupes el primer lugar en todos los aspectos de su vida, en el santo y bendito nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo y que tengan un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En su corazón. Dios es primero. No confíes en tu propia prudencia. No confíes en tu habilidad para hacer negocios. Confía en el Señor y ponle al Señor, hónralo a través de aquello que te ha dado. Padre, bendice esta palabra. Permite, mi Señor, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y aquellos mis hermanos que la han hoy recibido, quede no solamente en su mente, sino que quede como un sello para que tú ocupes el primer lugar en todos los aspectos de su vida, en el santo y bendito nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo y que tengan un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sino que quede como un sello para que tú ocupes el primer lugar en todos los aspectos de su vida, en el santo y bendito nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo y que tengan un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.